Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. ¿Qué me gusta a mí dejarte deberes para el fin de semana? Es viernes y a mí me gusta dejarte deberes para el fin de semana porque además dicen que gran parte de España vais a estar con lluvia. No me toca, que yo me voy. Pero las que os quedéis con lluvia, qué mejor que hacer este proyecto que, atención, quieta para. Si no has hecho nunca una trenza a ganchillo, has llegado a este vídeo así por casualidad, no has hecho nunca una trenza a ganchillo, para. Estamos haciendo un curso de trenzas a ganchillo. Estamos aprendiendo a hacer trenzas. Y todas estas trenzas que vas a ver en esta estola ya están explicadas en el canal. Ya están trabajados estos puntos. Ya están trabajados todos estos diseños. Es decir, que si no lo has hecho nunca, llegas aquí por primera vez, lo que te aconsejo es que te esperes al final del vídeo, que tendrás un enlace al curso de trenzas desde la 1.1 y aprenderás a hacer trenzas. Y una vez aprendas, harás esta estola casi sin pensar. Si ya has hecho trenzas a ganchillo alguna vez, puedes seguir perfectamente este paso a paso. Si ves que voy muy deprisa, es porque ya está explicado todo esto en el canal de forma más lenta. También tienes la opción de darle a más lento en la velocidad de tu vídeo, configurando las opciones. Así como poner o quitar subtítulos, que a veces me decís, no veo por los subtítulos. Eso es algo que tenéis que configurar vosotras en vuestro ordenador, desde donde lo estéis viendo. Esta estola es la estola Mudéjar. No me digas que no te recuerda a la arquitectura mudéjar. He utilizado 500 gramos de Drops Flora y te aconsejo que utilices una lana similar, es decir, para aguja de 3,5. Las medidas, 1,60 m por 30, ni más ni menos, 500 gramos de lana para aguja de 3,5, máximo 4. Y todas, absolutamente todas, vamos a empezar con 60 puntos cadena, siempre que tengamos este hilo o lana de 3,5, máximo 4. 60 puntos de cadena, que es una estola, como habéis visto, amplia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en la primera fila es hacer 60 puntos altos. Con lo cual, colocamos el dedito aquí, en el último punto, en el punto número 60. Levantamos 2 cadenas, que son nuestro primer punto alto. Por tanto, salta este punto número 60. Nos vamos al 59 y ahí vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos. Debemos tener 60 puntos altos al final. Esto de los 60 puntos es muy importante porque es un múltiplo calculado para hacer este patrón. No podemos coger ni más ni menos. 60 puntos altos. Y 60 puntos altos. Bien, esta fila no la vamos a contar como fila. Vamos a decir que es la fila base o de montaje. Ahora vamos a contar esta fila como la fila número 1. Vamos a levantar 2 cadenas que van a significar este punto de aquí. Y en el margen vamos a hacer, contando con estas 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahí los tenemos. Bien, pues tenemos 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora tomo hilo y visualizo los 2 puntos de debajo. 2 puntos altos. Y voy a hacer una trenza 1, 1 hacia la izquierda. Si estás haciendo el curso conmigo, esto ya sabes que es coger hilo y de los 2 puntos que tengo en la base me voy al de la izquierda y lo hago. Y ahora cojo hilo y al que me salté, pasando por encima, lo trabajo. Trenza 1, 1 a la izquierda, 3 puntos altos, trenza 1, 1 a la izquierda. Visualizo el punto siguiente, lo tengo aquí y lo trabajo de forma normal. Punto alto. 3 puntos altos, 1, 1 a la izquierda, punto alto. Lazo doble porque en los 4 siguientes puntos que me vienen voy a hacer una trenza 2, 2 hacia la izquierda. Esto quiere decir que me voy a ir a la 1, 2 a la tercera, tomando a relieve por delante. Voy a hacer un punto alto a relieve, 1, lazo doble en el cuarto de esos 4 que cojo para mi trenza doble. Y ahora lazo doble y me voy a este de aquí, al primero de esos 4 que me salté, y pasando por delante hago una trenza 2, 2 hacia la izquierda. Todo esto está en el canal súper bien explicado, ¿vale? Pero si estás haciendo el curso conmigo, pues ya sabes muy bien de qué va. Ahora visualizo el siguiente punto, ¿ves? Estos 4 están cogidos, este es el siguiente y ahí voy a hacer un punto alto. Lazo nuevamente doble y ahora voy a hacer una trenza 2, 2 hacia la derecha. Visualizo 1, 2, 3 y 4, los 4 puntos siguientes. Me voy al 1, 2, al 3, hago un punto alto a relieve por delante, lazo doble, un punto alto a relieve por delante. Y ahora para que me gire hacia la derecha, como sabes, venimos por aquí detrás
y cogemos primero el punto más lejano de esos 4 de esta manera y hacemos un punto alto doble, lazo doble por detrás, por aquí dentro, ahí saco el último punto y ahí me queda una trenza 2-2 hacia la derecha. Todo esto voy un poquito más rápida porque está en el curso de trenzas. A continuación busco el siguiente punto y hago un punto alto. Y en los dos siguientes voy a hacer una trenza 1-1 hacia la derecha. Cojo hilo, salto un punto, me voy al siguiente y hago un punto alto. Cojo hilo y para que me quede hacia la derecha vengo por aquí detrás y hago, sacando así, mi trenza. Y fíjate que ahora se me ha orientado hacia la derecha, ¿vale? Todo esto está explicado en el canal. Aquí tengo, ya dijésemos que va a empezar el siguiente dibujo. Hasta ahora lo que hemos hecho es esto de aquí. Y ahora vamos a empezar el siguiente dibujo. Para ello vamos a hacer 1 y 2 puntos altos en los 2 puntos que nos vienen, ¿vale? Así. Ahora vamos a empezar a hacer el punto rombo tal como también te lo he explicado en el canal. Vamos a lazar doble y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, lazo doble y me voy al del centro, de los 5 al tercero. Y trabajo el punto alto a relieve por delante. Ahora cojo hilo, salto un punto en base y trabajo 3. 1, 2 y 3. Esto está en el canal, ¿vale? El punto rombo, tal como lo trabajamos aquí, está explicado súper lentamente en el canal. Lazo doble, vuelvo al mismo punto, lo tomo a relieve por delante y hago el rombo. Y lo cierro. Ok. Sigo trabajando rombos, quiere decir que vuelvo a hacer lazada doble y visualizo los siguientes puntos, pero este no lo cuento porque es sustituido por este de aquí, ¿vale? Este lo saltaríamos y visualizo estos 5 y me voy de los 5 al tercero, o si lo quieres contar de otra manera, al cuarto, desde donde último que trabajaste. Ahí lo tengo. Ahora cojo hilo y salto 2 puntos, porque son 2 puntos. Salto 2. Salto 2, me voy detrás y trabajo 3. 1, 2 y 3. Vuelvo a lazar doble, me voy al mismo punto donde estaba y hago un punto alto doble a relieve por delante. Lazo doble nuevamente y 1, 2, 3 al cuarto, si lo quieres ver así, hago otro. Cojo hilo, salto 2 y trabajo 3. Esto es un punto rombo tal como lo trabajo yo para el curso de trenzas. 1, 2 y 3. Si estás haciendo los deberes ya te lo sabes, ¿eh? Venga, lazamos doble, volvemos al mismo sitio y hacemos otro punto alto doble más. Vuelvo a lazar doble. 1, 2, 3 al cuarto. En total, en el diseño hacemos 4 rombos. Hacemos punto alto doble. Cojo hilo, salto 2, trabajo 3, 1, 2 y 3. Lazo doble, vuelvo al mismo punto y aquí trabajo mi último rombo. Ahora salto un punto en la base y trabajo 2 de margen, 1 y 2. En los siguientes puntos vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí, pero aquí fíjate que empezamos haciendo 2 puntos, pues aquí vamos a hacerlo al contrario. Ahora ya hemos hecho los 2 puntos, pues empezaremos haciendo una trenza 1-1 hacia la izquierda, tal como hicimos aquí. Un punto alto en el siguiente punto, lazo doble, visualizo los 4 siguientes puntos,
me voy al tercero y hago una trenza 2-2 hacia la izquierda. En el siguiente punto hago un punto alto, lazo doble. En los 4 siguientes puntos hago una trenza 2-2 hacia la derecha, 1, 2, vengo por detrás, cojo el primero de esos 4 puntos y lo trabajo para que mi trenza se oriente hacia la derecha, 1 y 2. El siguiente punto lo trabajo a punto alto y hago aquí, en los 2 puntos de aquí, mi última trenza 1-1 hacia la derecha y me quedarán mágicamente, no es magia, es cálculo, que me cuesta un poquito sacar el múltiplo, pero aquí lo tenemos, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Esta primera fila, si la haces bien, tienes ya mucho ganado porque a partir de ahora va a ser todo mucho más intuitivo. Esto es el montaje de nuestra estola. Puedes repetir esta primera fila tantas veces como quieras hasta que te cuadre tal como me ha quedado a mí. Entonces a partir de ahí va a ser mucho más sencillo. Para las filas por detrás, quiere decir por donde no se ve el relieve, vamos a levantar 2 cadenas. Vamos a hacer, donde tenemos puntos altos, punto alto, sencillo. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto. Aquí tengo un punto alto, hago salto mortal de la aguja. Bueno, entonces cuando tengo la trenza, como ya sabéis de los cursos, vengo por detrás y la tomo a relieve por detrás. Aquí tengo una trenza 1-1, la voy a tomar a relieve por detrás. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo a punto alto. Aquí tengo una trenza 2-2, cojo hilo y vengo por detrás y trabajo todos y cada uno de esos puntos a relieve por detrás. 1, 2, 3 y 4, en el orden en el que vienen. Es decir, en este caso ahora no saltamos ningún punto. Ahí, en el orden en que vienen los 4 puntos de la trenza doble. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo. Aquí tengo otra trenza, la trabajo en punto alto a relieve. Por detrás cojo hilo y en el orden en el que me vienen voy tomando la trenza. 1, 2, 3, 4. Relieve por detrás. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo. Aquí tengo la trenza 1-1. Cojo cada uno de los puntos a relieve por detrás tal como me vienen, en el orden en el que vienen. Bien, esta es la parte que es esta de aquí, la trenzada, y así es como la trabajamos por la parte de detrás. La siguiente parte, la parte de los rombos, por la parte de detrás, simplemente vamos a hacer un punto en cada punto. Vale, tenemos un punto aquí, lo trabajo. 1, 2. Aquí, ¿ves? Este punto que hicimos a relieve es otro punto. 3, 4. ¿Cuántos puntos debo tener? 24. Porque te lo digo porque es importante que cuentes estos puntos. En el momento en el que acabemos la trenza, la 1-1, que es esta de aquí, ¿ves? En el momento en el que la acabamos, de aquí hasta la siguiente trenza debes tener 24 puntos. Y esto pues te sirve porque en algún momento te puedes saltar algún punto y así de esta forma te va a quedar siempre bien, ¿vale? Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, no pasa nada por contar 6. Este es un punto 7, este es un punto 8, este es un punto 9, 10, 11. ¿Ves? Los puntos como con los que nos hemos saltado aquí están aquí. 12, 13, 14, 15. Esto lo voy a hacer solo una vez en las vueltas de atrás porque todas las vueltas por detrás son igual. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 y 24. Magia. Hemos llegado a la trenza del siguiente motivo y la vamos a trabajar exactamente como hemos hecho aquí. Cada vez que tenemos una trenza, la cogemos a relieve por detrás. En este caso es una 1-1, se compone de 2. Cada vez que tenemos un punto alto, y cada trenza en el orden en que viene a relieve por detrás, igual que hicimos en la primera parte. Y así serían todas las filas por detrás de nuestra labor. Si no tenemos en cuenta la fila de base, esta sería la fila 1 y esta sería la fila 2 o por detrás. Giramos labor. Levantamos 2 cadenas y trabajamos los 3 puntos del margen. 1, que son las 2 cadenas, 2 y 3. Y nos encontramos, ves que ahora ya es más fácil, la trenza 1-1 hacia la izquierda. La trabajo. Primero me voy a la más lejana, hago un punto alto a relieve por delante. Cojo hilo y ahora a la que deje suelta. Ahí tengo mi trenza 1-1 hacia la izquierda. Aquí tengo un punto alto. Lo trabajo. Aquí tengo una trenza 2-2 hacia la izquierda. Lazo doble, 1-2 al tercero. Hago un punto alto a relieve por delante y doble, lazando doble. Ahora me voy al primero de esos 4. 1, 2, 3, lazo doble y ya el que me queda aquí en el centro. Ya voy siguiendo mi secuencia de trenza 1-1 a la izquierda, perdona, 2-2 hacia la izquierda. Bien, en esta siguiente fila aquí vamos a hacer un punto pimpollo. Vamos a lazar doble, venimos aquí y cogiendo, es como hacer un punto piña, ¿ves? Doble, lazo doble, vengo aquí a relieve, cojo hilo y no los termino, es como un punto piña. Lazo doble a relieve, 3, lazo doble, 4. Lo puedes hacer 4 o 5 veces, como te guste más. Y 5 siempre, para que nos quede bonito, tiene que ser tomando a relieve. Y puedes irte a la vareta de abajo si quieres, porque necesitas más espacio. Queda todavía más bonito. Ahora atravesamos por todos y cerramos nuestro punto. Aquí tenemos una trenza 2-2 hacia la derecha, lazo doble, 1-2, me voy al tercero, al cuarto, lazo doble, vengo por detrás, hago el primero de esos 4, lazo doble, el siguiente, ahí lo tengo. Aquí tengo un punto alto, pues un punto alto. Y aquí que tengo una trenza 1-1 hacia la derecha. Cojo hilo de los dos, me voy a la última. Y ahora cojo hilo y vengo por detrás a fin de sacar la trenza por delante y que me quede hacia la derecha. Te vuelvo a insistir que si estás viendo este vídeo y dices, pero esta señora, ¿dónde va tan rápida? Es porque esto ya lo hemos hecho en el canal y forma parte de un curso de trenzas, ¿sí? Bien, vamos a llegar a la parte de los rombos. Hacemos un punto alto, 2 puntos altos. Y ahora en esta siguiente fila, que sería la fila número 3, hacemos 1, 2 puntos altos más, con lo cual en total debemos tener 4 puntos altos. A esta altura lazamos doble y vamos a venir aquí. Yo siempre cojo estos 2 puntos de aquí para que el rombo se ajuste más y lo trabajo en punto alto a relieve por delante. Ahí lo tengo. Vuelvo a lazar doble y ahora cojo este y este. Esto también está explicado en el canal lentamente. Como aquí he trabajado 2 puntos, voy a saltar 2 en la base, 2 en la base y voy a trabajar 3. 1, 2 y 3. Y vuelvo a repetir, es decir, lazo doble, me voy aquí y lo trabajo. Lazo doble al de aquí. Es el punto rombo tal como lo trabajo yo y está explicado en el canal. Salto 2 en base y trabajo 3. 1, 2 y 3. Salto 2 en base y trabajo 3. Vuelvo, lazo doble a la derecha. 1, 2, 3. Lazo doble,
las dos. De esta forma, 1 los rombos, 1, 2 y 3. Salto 2 y trabajo 3. 1, 2 y 3. Lazo doble, 1, lazo doble, y aquí yo siempre cojo estas dos para que mi rombo quede más fijado. Y ahora aquí nuevamente salto 2 y trabajo los puntos que me quedan, 1, 2 y 3, hasta llegar a 3, 4, ¿no? A ver. Lazo doble, a ver, aquí salto 2, un momentito, no, esto está mal. Tienes que saltar. Salto 2, 1, 2 y 3, hasta llegar a la trenza. A ver que lo haya hecho bien. ¿Ves? Dos puntos son los que saltan estas dos, este dibujo de aquí del rombo. Cuando llego a la trenza no lo vamos a repetir, es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Tengo una trenza 1, 1 hacia la izquierda, la trabajo. Tengo un punto alto, lo trabajo. Exactamente lo mismo que hice en la otra parte del dibujo trenzado. Puedes tirar el vídeo hacia detrás, pero es lo mismo. Donde tengo una 2, 2 hacia la derecha, 2, 2 hacia la derecha. ¿Vale? Y aquí en el medio, como sabes, hemos hecho un punto de pimpollo. Pues lo mismo, exactamente igual. Así es como nos queda, ¿vale? Esta sería la parte del dibujo de rombos y esta parte son exactamente iguales. ¿Qué hacemos por detrás? Ya te he dicho que no lo íbamos a repetir porque es todo el rato lo mismo, ¿vale? Así que levanto 2 cadenitas y trabajo los puntos altos, tal como me vienen, y los puntos de trenza a relieve por detrás, así. Igual que hemos hecho antes en la fila de detrás. La única diferencia en este punto de aquí, en esta vuelta, es que cuando vas a llegar al punto de pimpollo, ¿vale? Te lo voy a hacer para que lo veas. Hacemos la trenza a relieve por detrás en el orden en que nos viene. ¿Y qué hacemos cuando llegamos al punto de pimpollo? Que lo tenemos aquí. Lo cojo a relieve por detrás también. Ahí, ¿vale? Aquí teníamos punto alto y ahí tenemos ahora un punto de pimpollo. Es la única diferencia. El resto igual. Donde tengo una trenza lo trabajo a punto de relieve por detrás. Donde tengo un punto alto, trabajo un punto alto. Donde tengo una trenza a punto de relieve por detrás. Y ahora, de la última trenza hasta la siguiente trenza, que debo tener 24 puntos. Los cuento 1, 2, 3. Esto es importante porque si te has dejado algún punto o has saltado mal algún punto aquí, esto no te va a cuadrar. Y es la única forma de aprender. Pues 24 puntos y luego la otra parte la trabajaré exactamente igual que aquí. Para la siguiente fila levanto 2 puntos de cadena y voy a trabajar la parte trenzada tal como me viene. Aquí tengo 3 puntos altos de margen, los trabajo. ¿Qué me viene ahora? Una trenza 1, 1 hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, que es la más fácil. Ahí, la hago. Listo, aquí tengo un punto alto, lo trabajo. Aquí tengo una trenza 2, 2 hacia la izquierda, la trabajo. Me voy al tercero, al cuarto. Lazo doble, me voy al cuarto de esos 4 puntos y ahora al último que me queda. Ahora aquí en el centro, en esta fila, me encuentro con el punto de pimpollo. Lo que hago es que lo cojo por delante, así. Y ahora lazo doble y de los 4 me voy al tercero, lazo doble, me voy al 4. Y ahora para que mi trenza, esto ya te lo sabrás, oriente hacia la derecha, vengo por aquí detrás y hago el 4, el punto más lejano, y ahora hago el que me queda libre. Listo.
Aquí tengo un punto alto, lo trabajo, y aquí tengo una trenza 1, 1 hacia la derecha. Por tanto, vengo por detrás. ¿Vale? Así es como trabajamos la parte trenzada. Vamos a la parte de los rombos. Voy trabajando un punto alto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llego al vértice, al punto que es este punto, tiene el vértice del rombo, cojo hilo doble, cojo el rombo y hago un punto alto a relieve por delante, doble. Este punto me va a saltar un punto en base, este. Me voy al siguiente y trabajo los puntos que me vienen hasta llegar al siguiente vértice. 2, 3, 4. Aquí lo tengo. Es claro el punto que tiene el vértice. Lazo doble. Cojo el vértice y lo trabajo a relieve. Este punto me saltará un punto en la parte de detrás y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. Lazo doble. Y lo mismo. Estoy creando un cable en la parte superior. Siempre saltamos un punto. 1, 2, 3, 4. Lazo doble, 1, mi rombo con un punto alto, doble a relieve por delante, que salta un punto por detrás y acabo haciendo mis 3 últimos puntos. 1, 2 y 3. Esta parte de aquí ahora va a ser exactamente lo mismo, igual que hicimos aquí, donde tenemos una trenza orientada hacia la izquierda, trenza 1, 1 hacia la izquierda, punto alto, trenza 2, 2 hacia la izquierda. ¿Vale? Lo mismo que hicimos en el otro extremo, lo hacemos en el final de nuestra estola en esta fila. ¿Vale? Pues llegamos al final. Si nos quedará la fila, entonces por detrás, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre. Levantamos 2 cadenas, giramos labor. En la parte donde tenemos las trenzas, donde hay puntos altos, trabajo punto alto, 1, 2 y 3. Donde tengo la trenza, sea 1 a 1 o 2, 2, la trabajo a relieve por detrás, 1 y 2. Donde hay un punto alto, donde tengo la trenza, la trabajo a relieve por detrás. Estamos en la fila de detrás y siempre se trabaja igual, lo único que en algunas habrá un punto pimpollo, en algunas no. Ya te he explicado cómo se debe tomar el punto pimpollo en las filas en que sí tengamos el punto de pimpollo. En este caso, como aquí ya no lo hicimos en la fila anterior, simplemente lo trabajo como un punto alto normal y sigo trabajando hasta llegar a la siguiente trencita 2, 2. Aquí tendríamos el punto alto y aquí tendríamos la 1, 1. La trabajo y ahora el truquito, de aquí hacia la siguiente trenza 1, 1 debo tener 24 puntos, así que a contar 1, 2, 3. Esto nos viene muy bien, porque si no, es que como te dejes algún punto vas a modificar todo el patrón. ¿Ves? Este que saltamos aquí es este, 4, 5 y contamos 24 puntos hasta el final, o sea, hasta llegar a la siguiente trenza y la trenza, la parte trenzada por detrás, la trabajamos exactamente igual. Hasta aquí quedaría nuestro trabajo. Vamos a la fila número 7. Hemos hecho la fila número 6, que es por detrás. La fila número 7 hacemos los 3 puntos del margen, las 2 primeras cadenas son el primer punto más 2, 3 puntos de margen. Y vamos trabajando. Primero que tenemos la trenza 1, 1 hacia la izquierda, la más fácil, ahí la tenemos. Después tenemos un punto alto, lo trabajo. Ahora tengo la 2, 2, estamos en la fila 7, hacia la izquierda. Primero voy al tercero, lazo doble, al cuarto. La más fácil, cuando es hacia la izquierda,
es por encima. Me voy al cuarto punto y ahora me voy al que me dejé libre. Bien, en esta fila número 7 vamos a volver a hacer un punto pimpollo aquí. Lazo doble y hago el punto pimpollo, que es como un punto piña. Puedes coger aquí o aquí debajo, que queda hasta más bonito. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ahora paso por todos y ajusto. Tengo ahora aquí la 2, 2 hacia la derecha, lazo doble y hago mi trenza 2, 2 hacia la derecha, por tanto vengo por aquí detrás, hago 1, el más lejano, y hago 2. Ahora aquí tengo un punto alto, lo trabajo, y aquí tengo la 1, 1 hacia la derecha, que como sabes es viniendo por detrás. Bien, en esta fila lo que vamos a hacer es un punto alto una vez acabamos ya la parte de las trenzas. Llegamos a la parte de los 24 puntos donde hacemos los rombos y hacemos un punto alto en cada punto que nos viene hasta llegar al punto en el que tenemos el punto cable de la vuelta anterior, que está aquí. Y ahí que vamos a hacer un punto pimpollo. Lazamos doble, venimos al cable y hacemos un punto piña relieve por delante, que esto es lo que sería el punto pimpollo. 1, vuelvo al cable, paso por delante 2, 3, 4 y 5. Este punto pimpollo de aquí ahora nuevamente va a tener que saltar un punto en base y trabajamos los siguientes puntos: 1, 2, 3, 4. Ves que el quinto es el que tiene el punto cable, ahí vuelvo a hacer un punto pimpollo tomando a relieve por delante en el cable de la vuelta segunda, es decir, donde trencé el cable. 2, 3, 4 y 5. Este punto pimpollo de aquí que cierro salta un punto de detrás y trabajo los siguientes a punto alto: 1, 2, 3, 4. Me vuelvo a encontrar con el punto cableado, lo trabajo mediante un punto pimpollo. Esto lo estoy haciendo en cada uno de los rombos. 2, 3, 4 y 5. Salto un punto en base y hasta el último. De aquí ya hemos llegado a nuestra parte trenzada. Esta sería la de rombos y esta la trenzada, y ahora pues seguimos haciendo exactamente lo mismo. Aquí tenemos una trenza 1, 1 hacia la izquierda, punto alto, 1, 1 hacia 2, 2 hacia la izquierda, y aquí volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, nuestro punto de pimpollo. 1, 2, ¿vale? Lo mismo que hicimos en el otro lado. La siguiente fila o fila número 8 va a ser la fila en la que vamos por detrás, y como sabes es simplemente trabajar los puntos altos tal como nos vienen y los puntos de trenza a relieve por detrás. En la parte donde tenemos los rombos, lo mismo, siempre tenemos que contar que tengamos esos 24 puntos. Y aquí en este punto acaba la secuencia de nuestro patrón, porque lo que vamos a hacer es volver a la fila número 1. Es decir, esa es la fila número 7.
acabaríamos con 3 puntos altos en el margen. La fila número 8, la de detrás, ¿vale? Tal como viene, giramos labor, donde tenemos puntos altos, donde tenemos trenza, es decir, relieve por detrás, punto alto, donde tengo trenza, es decir, relieve por detrás en el orden en que me viene. Donde tengo el punto pimpollo lo tomo a relieve, igual que hice la otra vez, trenza. Y siempre lo que te digo, cuando llegas a la trenza 1-1 nuevamente, desde la 1-1 primera a la 1-1 siguiente debes tener 24 puntos. Aquí hago el punto alto y aquí tengo la trenza 1-1. La trabajo. Este sería el final del motivo trenzado. Y ahora de aquí hasta la siguiente trenza cuento, porque debo tener 24 puntos. Y en este caso, en la fila anterior hice un punto pimpollo. Entonces lo que voy a hacer es cogerlo igual que la otra vez, así. Y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pimpollo, lo cojo así, 9. ¿Vale? Y de trenza a trenza siempre debemos tener 24 puntos. Nuestro patrón se vuelve a repetir, es decir, ahora estamos haciendo nuevamente la fila número 1. Recuerda que la de base, la que montamos los puntos altos, no la contamos como fila, la contamos como punto de, o sea, fila de montaje. La fila número 1 es en la que hacíamos, pues, en nuestros 3 puntos, punto de trenza 1-1 hacia la izquierda, punto alto, 2-2 hacia la izquierda, punto alto, 2-2 hacia la derecha, punto alto, 1-1 hacia la derecha. Puedes tirar el vídeo hacia atrás, fila número 1. En la fila número 1 lo que hacíamos también es abrir. En este caso va a ser todavía más sencillo porque en la fila vamos a ir aquí, fíjate, ahí. A nuestro punto pimpollo, cogiéndolo por debajo, aquí hacemos el primer punto alto doble que abre nuevamente el rombo. Es la fila número 1. En este caso, este punto, como sabes, salta un punto y ahora hacemos 1, 2, 3 puntos altos. Lazo doble y ya no tengo que contar, me voy directamente aquí, al punto del siguiente rombo. Estos son 2 puntos y como hicimos en la fila número 1 igual, saltan 2 puntos en la parte de detrás y trabajamos 3. Salto 2, trabajo 3. 1, 2, 3. Nuevamente lazo doble aquí. Lazo doble aquí. Es la fila número 1 en la que abríamos el rombo, pero ahora es mucho más sencillo porque vamos a ir clavando donde teníamos los puntos de pimpollo. Salto 2, trabajo 3. 1, 2, 3. Lazo doble, relieve. Lazo doble al siguiente. Salto 2, trabajo 3. 1, 2 y 3. Es la fila número 1, pero te quería mostrar un poco cómo se trabaja ahora, que es mucho más sencillo porque ya vamos a abrir los rombos directamente en los puntos. ¿Ves? Sería esto de aquí, pero ya no tenemos que contar, nos vamos directamente de esta manera abriendo los rombos, ¿vale? Entonces a partir de aquí ahora ya sería repetir patrón, sería hacer la fila 1, que sería esta de aquí, la 2 por detrás, la 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual aquí, aquí que en el centro. Es a partir de ahora repetir. Solo te quería mostrar cómo hacíamos la obertura de rombo una vez ya en la fila número 1, lo tuvimos que ir contando. En las siguientes filas posteriores ya vamos a ir clavando directamente aquí. Lo demás es exactamente igual a tal como te he explicado el paso a paso número 1. No es un trabajo difícil si estás haciendo conmigo el curso de trenzas a ganchillo. Estos puntos ya los hemos trabajado, estos diseños ya los hemos trabajado, los tienes explicados muy lentamente en el canal y como ves el resultado final es súper, súper bonito. Creo que es un trabajo que realmente si quieres hacer un buen regalo para estas fiestas o para regalarle, sí, en estas fiestas, en esta parte de aquí en Navidad, ya sabéis que tenemos, bueno, pues temperaturas invernales. Es un regalo de esos que cuando lo regalas te aseguro que van a quedar diciendo qué cosa más bonita, cuánto trabajo has dedicado a ello y creo que eso es mucho más bonito que cualquier cosa que podamos comprar en un periquete, ¿no? Pues nada, yo te animo a que empieces ya con él y empieces a pensar a quién le vas a regalar esta súper estola o para ti. Gracias por estar nuevamente conmigo. No te olvides de suscribirte al vídeo, de compartir en redes sociales o con las personas que más creas que le puede llegar a gustar. Y sobre todo de buscarme tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram es muy interesante que me busques, me encuentras como quieres tejer, porque justo debajo del perfil encontrarás unos circulitos en los cuales ahí picas y están en las historias destacadas, están todos los trabajos del canal. Es decir, si ves que pone trenzas, entras ahí y te van a llevar enlaces directamente a todas las trenzas que ya están en el canal. Es una forma de tener también un archivo de todo lo que ya hemos ido trabajando. Si vas al abrigo, pues no sé, cualquier pieza, cualquier chal, lo encontrarás abajo, lo puedes picar y desde ahí te saltará directamente el enlace hacia el trabajo aquí en YouTube. Así que es una forma de estar conectadas y es la red social en la que estoy más activa, Instagram, donde me encuentras como Querer Tejer. Te espero, gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.